recuerdo que alguien le preguntó que si a dónde iba a estudiar. Y él con aquella seguridad, pues apenas estaba en quinto. Y él dijo, yo me voy a ir al MIT. Y yo volteaba a ver y dije, ¿no sabes lo que es el MIT? Yo decía, y yo también decía, el MIT. Ay, este niño sueña mucho, decía yo. No creo que podamos llevarlo hasta el MIT, decía yo. Bienvenida, señora Tere Yaguchi. Muchísimas gracias por compartir estos momentos. Gracias, Eduardo. Al contrario, yo creo que el gusto es mío en este mes de agradecimientos. Tengo mucho que agradecer. Fíjese que precisamente estaba recordando que Ken estaba en quinto de primaria cuando nos conocimos y, y desde entonces se notaba Ken. Yo al momento que lo conocí inmediatamente supe, este muchacho tiene muchísimo talento. Usted como mamá, ¿cómo fue cuando Ken era más pequeño empezar a darse cuenta, wow, mire, notar, ¿verdad? Este tipo de características que dijo, wow, a lo mejor este niño tiene mucho potencial. Um, en realidad, él fue tranquilo, no fue un niño travieso, pero era un niño que se devoraba los libros. Eso fue desde primero de primaria y quizá mucho tuvo que ver sus maestras de la escuela. Entonces, para Ken se fue devorarse los libros y su mejor regalo que podíamos darle era libros. Siempre terminó, en aquel entonces apareció no era antes del iPhone, era una tabletita así chiquita también de iPhone. Entonces, para él fue como que su papá lo tenía, entonces se la prestaba y él se emocionaba porque él podía leer libros ahí. Entonces empezó por ahí y luego otra cosa que le gustaba mucho era armar Legos. Y yo fomentaba mucho que su creatividad, más allá de que los armara como yo, sino aquí tienes este bonchecito de cuadritos, a ver qué puedes armar. Y entonces siempre salía con algo diferente. En aquel entonces, Lego no tenía muchas cosas desarrolladas como tiene ahora. Entonces, obviamente eso motivaba su creatividad. Y yo fomenté mucho eso, traté siempre que estuviera ocupado, que tuviera diferentes actividades. Cuando están pequeños no era nada más enfocarse a una cosa, de tal forma que, pues, en esta época, en época de diciembre, si había que cocinar, ayúdame a hacer tamales, ayúdame a hacer galletas, ayúdame a decorar galletas con tus amiguitos, ayúdame a hacer la piñata, por ejemplo. Y en la época de marzo, abril, por allá, participaba en deportes, que el béisbol, que el básquetbol, que con los scouts. O sea, siempre fue un niño que tuvo muchas actividades y le di la oportunidad y él se dio la oportunidad de conocer muchas cosas y lo que le gustaba, pues eso se enganchaba y así fue como llegó a Lego y a First Lego y a sus primeras competencias de robótica. Y a través de la lectura, pues eso lo llevó algún día a llevarse a ser representante y llevarnos hasta Washington y ganar primeros lugares en competencias de Spelling Bee a nivel nacional. Pero es porque a él le gustaba. Ahora que está grande, dice que tiene amigos que dice es que si ustedes me hubieran exigido más. Y yo decía, pues no, realmente no tenía que exigirle porque él era muy dedicado. Yo no tenía que decirle, ¿ya hiciste la tarea? ¿Qué te dejaron de tarea? Ponte a hacer tarea. Él solo hacía eso, ¿verdad? Y hay anécdotas al respecto porque sus maestros dicen que le decían, oye, esto es Fíjese qué homework. interesante las rutinas. Sí, y él dice que cuando él entendió el significado de la palabra homework, Fíjese qué fue que dijo, tengo interesante que hacerlo. sobre cómo las rutinas y los hábitos que se practican desde casa. Sí, así es. Sí, Eso lo no, ayudó. definitivamente, qué interesante y la importancia de los hábitos que ayudan a formar disciplina. Así es. Entonces, así fue como Ken fue desarrollando diferentes habilidades, gustos, intereses, y al final, estando justamente en quinto año, recuerdo que alguien le preguntó que si a dónde iba a estudiar. Y él con aquella seguridad, pues apenas estaba en quinto. Y él dijo, yo me voy a ir al MIT. Y yo volteaba a ver y dije, ¿no sabes lo que es el MIT? Yo decía, y yo también decía, el MIT. Ay, este niño sueña mucho, decía yo. No creo que podamos
llevarlo hasta el MIT, decía yo. Pero él desde entonces pensaba eso, que él iba a estudiar en el MIT. Así fue. Posteriormente, Fíjese que las vueltas que da la vida, ¿cómo diría usted ahora sí en retrospectiva, mirando hacia atrás, manejaba el equilibrio entre libertad y estructura para él, sobre todo ya en la preadolescencia, adolescencia, esa transición? sí, en realidad él se daba sus tiempos. Él sabía que tenía que cumplir con algunas obligaciones en casa, porque ahí esa parte se la manejaba mucho su papá. Y no podíamos decirle si te sacas un 10 o si te sacas un 9 o sea, las calificaciones nunca fueron una meta, ¿verdad? Para que él tuviera algo a cambio. En realidad la meta era pórtate bien, disfruta lo que estás haciendo, cumple con tus tareas y ya. Entonces ahí venía la libertad, porque para él lo más importante era ir a jugar básquetbol o ir a me vas a dejar ir al viaje de robótica, o me vas a comprar este libro, tengo que comprar la colección completa, que es de Harry Potter. Y yo, ok, yo quiero la corrección completa, está bien. Esos eran sus triunfos si él se portaba bien, y hacía su cama todos los días, y limpiaba su cuarto, eso, pero las calificaciones nunca fueron objeto de recompensa. Eso sabíamos, como le decíamos a él, es tu trabajo y tú tienes que estudiar, tú sabes. Entonces, en ese sentido, así lo hicimos. Cuando ya adolescente, más grande, pues tenía sus amigos, le gustaba salir. La comunidad donde estaba era una comunidad muy bonita, muy acogedora, conocíamos todos los papás y demás. Entonces eso ayudó mucho para que los niños siempre anduvieran juntos a diferentes eventos, fiestas y ya sabíamos dónde estaban. De tal forma que si él quería ir, pues sabía que tenía el permiso, ¿verdad? Nunca tuve ningún problema así serio que yo recuerde de algo que haya hecho en la escuela o que lo hayan castigado por mal comportamiento. No, pero eso es lo que a mí me preocupaba. Pero no, nunca tuve nada de eso. Y fíjese, qué interesante, como papás muchas veces hay una línea muy tenue entre querer impulsar a los hijos a que hagan más, cuando, sobre todo cuando uno como papá sabe que tienen la capacidad para hacerlo, pero tampoco sin presionar demasiado en el que caigan o genere apatía por lo que hacen. Entonces, encontrar ese equilibrio, sobre todo en la adolescencia, pues todo un desafío. ¿Cómo manejaban ustedes temas como el perfeccionismo, el estrés o el miedo a no ser suficiente? Sobre todo ya más adentrado ya en la high school donde ya se pone mucho más competitivo el ambiente. Sí, es muy buena tu pregunta. Yo notaba que a veces Ken se estresaba por sacar buenas calificaciones, por salir bien, pero en realidad para mí era más importante que él aprendiera. Entonces, como ambos disfrutamos, por ejemplo, en mi caso, disfruto mucho las matemáticas, entonces era tema de conversación matemáticas, álgebra, trigonometría o cosas así, y como lo disfrutábamos, yo sabía que le iba a ir bien, entonces cuando ya hablábamos de eso, él ya se relajaba, ¿verdad? O encontraba alguna historia o algo, alguna lectura y eso lo relajaba, porque a veces sí se estresaba. Nunca me dijo honestamente que compitiera mucho, pero yo sabía que para él era importante, ¿verdad? El querer decir, ay, quiero estar en los primeros lugares, supongo yo, pero nunca hubo de mi parte una presión para eso. Tan es así que ahora él me dice que tiene compañeros. Pues en el MIT llegaron la crema innata, o sea, todos son muy inteligentes. Simplemente hablar, conocer a sus amigos es increíble. Y él dice que compara con algunos compañeros y dice, es que ustedes nunca me exigieron tanto, no entiendo por qué nunca me exigieron tanto. Quizás si hubiera yo estudiado más, digo, pero si así dice, pero ahora estoy muy bien y él se siente al nivel de sus otros amigos a pesar de no haberle exigido mucho. Entonces, cada niño es diferente. Cada niño, cada adolescente es diferente. El corazón de madre te va diciendo qué debe de ser, ¿verdad? Cuando estaba en la en high school, recuerdo que llevaba muy buenas notas
y le dan sus récords y recuerdo que él estaba como en el séptimo lugar, dan los 10 primeros, ¿verdad? Te van avanzando, no, pues ya estoy en el séptimo. Ay, mamá, estaba contento porque estaba en el séptimo. Él continúa estudiando, tú sigue, está bien, es importante y ya. Cuando al final llega el día que van a reconocer Fíjese qué interesante cuando... wow. Sí, y bajó de séptimo, creo Qué ganó hasta padre. cuarto, pero era su motivación. Fue entonces cuando entendí que sí era importante salir bien. Yo le decía, no importa que estés bien dentro, para mí era suficiente, pero para él no. Yo creo que ahí los hombres y las mujeres somos diferentes y para él hay una cierta competencia. Así es. Fíjese que cuando trabajaba en la universidad como parte del comité de admisiones, una característica que buscábamos mucho en los alumnos era lo que llaman en inglés intellectual curiosity, curiosidad intelectual, que le naciera al estudiante el querer aprender, el querer entender, explorar, no porque se lo exigían los papás o por buscar una calificación o por querer ser de los mejores, sino por tener una curiosidad genuina, un amor genuino al aprender, al conocer, al estudio, y no por memorización o por motivación externa. Y ahorita esto que me platica usted, pues es exactamente eso, es ver incorporar temas en la mesa a la hora de comer, darle las puertas abiertas de que como papás lo apoyaban en sus decisiones y que se sintiera apoyado por ustedes sin que la meta fuera un lugar en el cuadro de honor o cierta calificación o cierto ranking. Sí, incluso para sus proyectos de ciencia, donde también ganó 2 años y le iba muy bien. Yo recuerdo que lo veía, subía y bajaba las escaleras de la casa y sacaba un pedacito de madera y iba y necesito algo así, así, a ver, déjame, necesito esto. Él buscando siempre, ¿verdad? Porque estaba haciendo su proyecto, era increíble. Y yo le decía a su papá, ay, este niño me recuerda a Ciro Peraloca porque subía, bajaba, conectaba, sacaba un alambrito, llegaba a pedir una pinza. No, mamá, necesito una herramienta así, déjame pensar. Y él iba y subía. O sea, gozaba haciendo eso. Y él podía quedarse hasta altas horas de la noche investigando, preguntando, buscando. Sí fue así. Durante la pandemia, de hecho, le tocó participar en la Feria Internacional y él se frustraba porque no iba a poder demostrar lo que había hecho, todo lo había hecho en casa, todas sus pruebas, todo lo había hecho aquí. Y fue muy satisfactorio ver que encontrarse con otra gente de su edad que había hecho lo mismo. Que había hecho lo mismo. Entonces, esas mentes brillantes, porque no entiendo otro adjetivo para eso, esas mentes brillantes hay que nutrirlas y hay que dejarlas crecer. No los puedes parar, no los puedes parar. Sí, precisamente para apoyar a las mentes de los muchachos a nutrirlas, cómo juega el papel de las actividades extracurriculares en el desarrollo de los muchachos desde que están jovencitos, ¿verdad? Desde que lo de los hobbies, los proyectos, pueden ser personales o de ciencias o el servicio comunitario inclusive, cómo juegan ese papel de nutrir la mente de los muchachos, aunque no se vayan a dedicar a eso necesariamente, pero exponerlos a todas estas actividades definitivamente abre su panorama. Sí, definitivamente. Y cada viaje, cada lugar donde íbamos, había siempre alguna oportunidad para aprender y darles a ellos la visión de que el mundo no nada más es el lugar de su casa o el ambiente o la comunidad donde viven, sino afuera hay otras oportunidades. Entonces, cuando ellos conocen simplemente sus viajes que hacía con la escuela a competencias en Austin, en San Antonio, en el Valle. Él regresaba a otro niño porque mamá vi esto y alguien hizo esta investigación y alguien está trabajando en esto. O sea, ahí te das cuenta que quieren hacer algo, que se interesan por algo diferente de lo que uno les puede dar aquí. Sí, definitivamente la inspiración de salir de su zona de confort, codearse con otros jóvenes que también tienen esa ambición por salir adelante, ese gusto por aprender y qué bonito poder como papás formar parte de ese camino, de ese desarrollo de los muchachos, acompañándolos a los viajes, acompañándolos a todas estas
milestones, como dicen en inglés, y qué bonito poder formar parte de eso. Ahora, en el proceso de las universidades, de admisiones a las universidades, sobre todo altamente selectivas, como lo fue MIT, ¿qué hicieron bien como familia en el proceso de búsqueda? Ya viéndolo usted como retrospectiva, ¿qué diría usted que hicieron bien como familia en el proceso de buscar, elegir y la preparación para aplicar? Ujú. Pues, creo que lo más importante fue tenerte a ti, honestamente. Cuando es la verdad, porque es abrumador la información que tienes enfrente de ti. Obviamente, en decía MIT, pero no había una ayuda clara por parte de la escuela sobre dónde aplicar, cómo aplicar y que si que faxa y que si, a ver, espérate, pero ¿por qué vamos a aplicar aquí si puedes aplicar acá? O yo me hacía muchos cuestiones, ¿y por qué es así el sistema, no? Participé en una plática en la escuela donde muy generalmente nos dieron como una ruta, como decir, este es el camino que van a seguir, ¿verdad? Pero todo se lo dejaban al alumno. Y en el caso particular mío, pues yo le decía a Ken, pues ve, investiga, pregunta. Pero Ken andaba como más concentrado en sus notas, en sus exámenes, en sus proyectos, y había que tener una persona que estuviera detrás de ir guiándolo, poniéndole las fechas, los date line, ¿verdad? De que para tal fecha tienes que entregar esto, hay que hacer este reporte, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, tus opciones A, B, C, etcétera. Entonces, ese coach, ese organizador que pudiera poner todo en la mesa y decir cuáles son tus opciones, podemos irnos por aquí, podemos, a ver, ¿qué te interesa? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Y darle seguimiento y regresar. Eso fue una ayuda muy valiosa, honestamente, Eduardo, porque si no hubiera sido por ti, nos hubiéramos atorado, no hubiéramos sabido qué hacer, no teníamos todo el tiempo necesario para dedicárselo exclusivamente a eso, porque eso es mucho tiempo que invertir para organizar todo eso. Sí, y sobre todo en el año senior que hay tantas cosas por hacer, los muchachos aún, además de las aplicaciones a universidades, a becas, tienen aún así las tareas, los proyectos, las clases AP o Dual Credit, hay tantas cosas por hacer que es demasiado pues, abrumador. Así es, pues eso fue lo primero. Lo otro, pues, formar un equipo. El equipo era mi esposo, mi hijo, Eduardo y yo, y todos teníamos algo que hacer. Entonces, al final, el equipo, cada quien fue haciendo su parte, su investigación y logramos, se logró la meta, se logró la meta. Es increíble, así fue el plan. Tú lo sabes, él tenía sus opciones, él aplicó early, ¿cómo se llama? Early decision. Early decision. Y él decía, es que tengo que irme por early decision. Y dice, no importa, no, estaba como muy focalizado a que eso tenía que ser. Y así fue. Hoy, este año, vamos a cumplir 4 años que él recibió la notificación y que se iba a ir al MIT y no lo creíamos. No lo creíamos porque todavía entonces decía yo, bueno, sí, ya lo aceptaron y ahora y el dinero y tú dijiste, lo van a aceptar y todo va a salir bien. Y así fue, Eduardo, así fue. Qué hermosos recuerdos. Recuerdo cuando me contactaron para darles la noticia de que lo habían seleccionado para la entrevista y luego pues el coacheo para la entrevista, y la preparación y luego salió súper contento de haber conocido a ese representante de MIT, exalumno me parece de MIT y súper motivado que salió de esa conversación, de esa charla. Así es, y después fueron 2 o 3 entrevistas, porque después tuvo una entrevista con un doctor. En esa ocasión nosotros íbamos a San Antonio y ahí en el hotel dijo, mi esposo corría el maratón de San Antonio en ese diciembre y pues yo me fui con mi esposo, él se quedó ahí en el hotel porque su entrevista era a las 8 de la mañana, algo así con este doctor, un domingo, y tiene la entrevista y dijo, no, dijo el doctor que nomás la entrevista va a durar 15 20 minutos. El caso es que yo fui, regresé y oía yo que seguía platicando en la entrevista. O sea, la entrevista se alargó fácil 1 hora y media. Y ya cuando finalmente yo estaba así que sin querer hacer ruido, y ya dijo,
Yo creo que sí voy a entrar al MIT, mamá. Este señor me preguntó de todo, pero hablamos de muchas cosas y eso. Estaba muy emocionado. Creo que esa entrevista con ese doctor fue fabulosa. Fue la que le dio el pase y él quería saber mucho de Ken porque quería saber justo lo que estabas diciendo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué haces cuando te cansas? Muchas preguntas de ese tipo, ¿no? Su manejo del estrés, su dedicación a cómo comía, cómo dormía, qué ejercicio hacía, su relación familiar, todo eso también tiene que ver. Sí, definitivamente, y es una característica del sistema americano, sobre todo de esas universidades muy selectivas que buscan un sistema, usan un sistema holístico para evaluar a los muchachos y quieren pues conocer todos los diferentes aspectos que los hacen a ellos mismos. ¿Qué consejo le daría usted a una familia que tiene hijos así con mucho potencial, con muchos sueños, pero que ven una universidad como un MIT de ese calibre y piensan que es imposible para ellos, porque quizá no conocen a nadie que haya logrado llegar a algo así? ¿Qué consejo le daría a usted? Que no se limiten. Definitivamente, estas universidades tienen a lo mejor. Y si el estudiante es muy bueno y ha logrado a lo largo de su carrera estudiantil demostrar que puede, lo va a lograr. Yo creo que lo más importante para ellos es pensar positivo, apoyarlos en el sentido de ayudarlos a que investiguen, a no ser negativos, a no poner el no antes de que se den las cosas, sino a pensar positivamente. Este país necesita gente muy educada, y no me refiero a muy educada porque esté en las mejores universidades, sino me refiero a la gente que esté preparada técnicamente, realmente, porque los retos que se vienen para este país son muy grandes. Sin duda, ayer estaba en una conferencia y escuchaba una información interesante. La generación Z, que es la generación Gen Z, la generación de mi hijo, el 60% de esa generación se considera una generación educada. Y yo estoy 100% seguro. Yo creo que de todos esos niños que salieron, que estaban desde quinto y high school, si acaso uno o dos no, pero todos siguieron colegio, todos están estudiando diferentes cosas, diferentes áreas, pero no se han quedado atrás. Para el futuro es lo mismo. Entonces, hay que darles la oportunidad y decirles que el dinero va a venir solo, porque quizá a veces lo que atrae a los muchachos es ganar dinero inmediatamente. Eso va a venir después. Hay que apoyarlos, hay que hacer que ellos sigan estudiando, que sigan mejorando su educación, porque los retos que vienen son mayores y entre más educados estén, será mucho mejor. Así que paciencia con ellos, paciencia porque es una edad difícil, pero es lo mejor que puedo decirles, tenerles paciencia y ayudarlos, motivarlos a que sigan estudiando. Las puertas se abren, sin duda, no me queda duda que las puertas se abren para esos jóvenes. Muchísimas gracias, señora Tere, por su tiempo. Fue un placer reconectar con usted y todo un orgullo ver a Ken, pues que ya va a graduarse de MIT. Es increíble. Se dice como un cliché que el tiempo pasa volando, pero es tanto el orgullo que siento y el cariño y poder haber formado ese granito de arena y muchísimas, muchísimas felicidades a usted también y a su esposo como papás en este proceso y qué bendición. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias porque tú eres parte de este logro. Y hace unos días recibimos una carta del MIT donde nos piden que nos preparemos para la graduación. Y yo preguntaba a Ken, ¿te vas a graduar, Ken? Y dice, claro, mamá, voy a hacer todo y me voy a graduar. Y así es. Se va a graduar Eduardo de ingeniero mecánico con una base al área de diseño de manufactura. Está haciendo ya algunas entrevistas, está preparándose para salir a la industria, a laborar, a producir. Bueno, eso es lo que hemos formado. Y viene con muchos deseos también de ayudar, y eso me gusta, porque en algún momento Ken va a tener que venir a dar a su comunidad de Laredo también. Gracias, Eduardo.
Muchísimo gusto en saludarla, señora Tere, y pues los mejores éxitos y un fuerte abrazo a Ken, un gran saludo a su esposo y pues seguimos en contacto. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias.